Buenas noches, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga grande y poderosamente. Es un verdadero privilegio el poder saludarles a esta hora. Espero que sea de mucha bendición para ustedes el estudio que tendremos el día de hoy. Yo sé que va a ser algo muy poderoso para la vida de nosotros. Yo sé que ya había pasado unas cuantas semanas lejos de estas transmisiones, de darle la continuidad a los estudios bíblicos que hemos estado impartiendo por medio de las redes sociales. Bendito sea Dios, hoy se me da el privilegio de poder retomar esto. Yo sé que yo en lo personal ya lo necesitaba. Yo creo que todos necesitamos del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Es muy importante saber qué Dios quiere para nuestra vida, qué Dios tiene para nosotros, para que nosotros podamos conducir nuestro diario caminar con sabiduría, pero no una sabiduría humana, sino una sabiduría que provenga realmente del Señor, porque sabemos que en Él es donde vamos a encontrar nosotros la solvencia para poder saber dirigirnos, para poder saber caminar y para saber hacia dónde vamos. Entonces, me siento muy contento por regresar a estos estudios. Sean bienvenidos y bienvenidas a las personas que están por ahí conectándose, a quienes posteriormente estarán viendo esta publicación, pues también sean bienvenidos. Mi nombre es Hugo Salazar. Es un verdadero privilegio para mí el poder tomar este tiempo y poder impartirte la palabra del Señor. Yo sé que el Señor nos habla de una y mil maneras, y yo estoy seguro que hoy el Señor también a ti te va a hablar de una u otra manera. Así que espero que puedas disponer tu corazón, que puedas entender que la palabra del Señor muchas veces es para corregir nuestra vida. No solamente a veces para escuchar lo que nosotros realmente quisiéramos, sino tenemos que entender que como hijos también vamos a recibir corrección. Hermana Olga Moscoso, bienvenida. Dice: bendiciones, hermano, me alegro que esté de nuevo con nosotros. Para mí es la alegría, hermana Olga Moscoso, por ahí siempre activa con los estudios bíblicos. Hoy regresamos con Job capítulo número 38. Así que ya casi estamos por terminar el estudio a profundidad del libro de Job. Espero pues a las personas que no lo han visto, si gustan, me pueden escribir y yo les puedo hacer llegar los diferentes links donde hemos estado impartiendo este poderoso libro desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 37, que lo hemos hecho realmente a profundidad. Así que espero que puedas ponerte al día con estos estudios anteriores que hemos estado tocando. La verdad han sido muy especiales. Creo que cada capítulo nos deja una enseñanza poderosa. Ahí sí que la palabra está hecha para dar vida, y sabemos que la palabra es viva y eficaz, y en cualquier momento de tu vida esa palabra se hará rema y la podrás aplicar en circunstancias que a veces estamos atravesando, momentos donde a veces no quisiéramos estarlos viviendo, pero pues sabemos que en este mundo hay situaciones difíciles. Todos estamos expuestos a todo eso, y es por eso que considero que es muy importante que tomemos un tiempo para conocer un poco más acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Regularmente estos estudios los hacemos desde el grupo Conociendo Más de Dios, un grupo de Facebook, donde te hago la cordial invitación para que te sumes, para que invites a tus contactos también que creas que puedas bendecir con un mensaje de aliento, con un mensaje de vida. Así que lo puedes hacer también a través del grupo Conociendo Más de Dios. He tenido ciertos inconvenientes, no hemos podido estar compartiendo a través del grupo. No sé realmente cuáles sean unas políticas de acá de las redes sociales que nos impiden compartir las transmisiones que hemos hecho allá en el grupo, y es por ello que hoy tomé la decisión de hacerlo desde mi perfil, y de acá del perfil lo vamos a estar compartiendo en el grupo Conociendo Más de Dios y en las diferentes plataformas digitales donde hemos estado impartiendo estos estudios. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Espero puedan tomar aproximadamente unos 45 minutos, 50 minutos, para que juntos podamos
dar lectura a este capítulo de la Biblia, que yo sé que es muy poderoso. Es el capítulo número 38 del libro de Job. Vamos a dar unos minuticos ahí para que ustedes puedan prepararse en casita, para que puedan traer una libreta, un cuaderno, una pluma y puedan tomar nota de lo más importante que vamos a estar viendo hoy. También te hago la invitación para que puedas compartir con nosotros, para que podamos interactuar mientras estamos impartiendo este estudio. Así que antes de iniciar, vamos a hablar un poco acerca de lo que habíamos visto en el capítulo anterior, que fue el capítulo número 37. Como te digo, espero que estés en casita. Te recuerdo, a quienes no han visto los estudios como los he estado impartiendo, pues estamos viendo dos versiones. Leemos la versión NBI, que es la nueva versión internacional, que es un poco más clara, y aparte pues leemos también lo que es la Biblia Reina Valera, versión 1960, así que es para que estemos por ahí en sintonía. No importa cuál sea la Biblia que tú tengas en tu casa, me gustaría que puedas tenerla a la mano y puedas llevar la lectura junto con nosotros para que veamos y corroboremos que todo lo que estamos hablando acá es lo que encontramos en la Biblia. Así que antes de dar inicio, vamos a tomar un tiempo para hacer una oración al Señor, que el Señor sea el que nos ayude, que el Señor sea el que nos dirija, que el Señor sea el que tome este tiempo para que nosotros podamos ser utilizados por el Señor y que la palabra realmente pueda llegar a cada uno tal y como Él realmente lo quiera hacer. Así que mis amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces al estudio bíblico del capítulo número 38 del libro de Job. Así que sean bienvenidos. Les recuerdo a las personas que se están conectando, les voy a agradecer si me pueden escribir también para saber si me escuchan bien, si se escucha muy fuerte, si se escucha muy bajo, para que podamos tener un estudio realmente muy productivo y muy edificativo, que es lo que buscamos. Así que antes te voy a leer entonces lo que habíamos visto en el capítulo número 37. Esto ya hace casi un mes que no me había conectado, pero de verdad, como te repito, es para mí un verdadero privilegio el estar de vuelta acá con estos estudios. Bien, en el capítulo número 37 habíamos finalizado en el versículo número 24. Y para ello te voy a leer del versículo 22 al versículo 24. Y dice: un dorado resplandor viene del norte. Viene Dios envuelto en terrible majestad. El Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder. Grandes son su justicia y rectitud. A nadie oprime. Oye bien lo que dice esto. A nadie oprime. Nos pudiéramos detener, recapitulando, nos podríamos detener un poco en esa precisa frase con la que termina el versículo número 23. Pero esto es algo que vimos en el capítulo anterior. Entonces por eso no me quiero detener demasiado, pero mira qué lindo cómo la palabra nos habla de todo. Dice: grandes son su justicia y su rectitud. Esto hablando del Señor. Y mira cómo termina diciendo: a nadie oprime. Y muchas veces nosotros nos sentimos oprimidos. Muchas veces sentimos que estamos cayendo en depresión, que estamos en frustración, que estamos en tormenta, que estamos en un proceso muy doloroso, que estamos en situaciones que a lo mejor se nos están saliendo de las manos. Pero mira, esto es algo que te puede hablar mucho cuando dice: a nadie oprime, refiriéndose a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la situación que estás atravesando pueda que el enemigo se está aprovechando de muchas circunstancias que te están envolviendo, y es por eso que a veces nosotros nos sentimos de esa manera. Sabemos que Dios es un Dios de amor y Él no va a querer que nosotros nos sintamos deprimidos, no va a querer que nos sintamos oprimidos. Tomemos en cuenta que deprimido y oprimido son puntos diferentes. Casi es refiriéndose siempre a lo mismo, pero la depresión es un punto y el hablar de oprimir, ese es un nivel más fuerte que la depresión. Aquí tendríamos que hablar mucho acerca de cuestiones que tengan que ver con lo espiritual,
con situaciones de espíritus malos. Entonces, como les repito, eso ya lo vimos en el capítulo número 37. Ahorita solo estamos recogiendo espigas de lo que ya habíamos visto y de lo cual, como te decía, te invito a que si no viste los capítulos anteriores, me puedas escribir y yo te puedo enviar esos estudios y así de esa manera poder tener un poco más el concepto de lo que estamos hablando. Y termina en el versículo número 24 donde dice, Él no toma en cuenta a los que se creen sabios. Por eso le temen los mortales. Eso fue el capítulo número 37. Hoy pues vamos a estudiar, como bien te decía, el capítulo número 38. Pero antes de dar inicio a este estudio, me gustaría que me acompañes. Vamos a hacer una corta oración para que sea el Señor que tome el control de este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das a esta hora del día de poder acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que es tu Santo Espíritu el que nos acompaña y sabiendo que eres tú el que pondrá esa gracia, el que pondrá esa palabra en nosotros, ese entendimiento para nosotros poder impartir este estudio. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que limpies estos ambientes, los ambientes que nos rodean, que podamos tener un estudio realmente a profundidad, que nos hables a través de tu palabra, que traigas a nuestra vida ese espíritu de revelación de tu palabra, que esta palabra que aprenderemos el día de hoy se pueda volver rema en nuestra vida y que el día de mañana podamos aplicarlo a nuestro diario vivir. Te lo suplicamos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, capítulo número 38. Y este capítulo estoy seguro que a muchos de nosotros nos va a hablar de diferentes maneras. Por eso sí pido que trates la manera de poner toda la atención posible. Son 41 versículos que vamos a estar leyendo y estudiándolos prácticamente a profundidad. En este capítulo vamos a darnos cuenta cómo Dios le habla a Job. En este caso es a Job, pero yo quiero que tú tomes en cuenta que hoy el Señor te va a hablar a ti. Entonces toma en cuenta que esta palabra que fue para este siervo, hoy el Señor la trae a tu vida. Y como bien te decía, pueda que sea a lo mejor una palabra que te va a confrontar, una palabra que tal vez a lo mejor a muchos no les va a agradar, porque sabemos que la palabra del Señor a veces pega demasiado fuerte, y es que los llamados que el Señor nos hace a nosotros a veces son dolorosos, a veces incomodan, a veces pues nos habla de muchas maneras, de diferentes formas. Así que yo lo que le pido al Señor es de que puedas tener un corazón dispuesto a recibir la palabra que el día de hoy trae el Señor para cada uno de nosotros. Entonces vamos a dar inicio, lo vamos a dividir por bloques como siempre lo hemos hecho. Acá nos damos cuenta cómo el Señor le habla a Job desde un torbellino. Entonces, dando inicio a la lectura de la Biblia, la versión Reina Valera 1960, capítulo 38, versículo número 1, dice de la siguiente manera. Como título tenemos Jehová convence a Job de su ignorancia. Versículo número 1. Vamos a ver de cuántos versículos está conformado el primer bloque que vamos a estudiar. Va a ser del versículo arrancamos con el versículo número 1. Y dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Mira qué tremendo desde donde el Señor le está hablando a Job. Vemos que le está hablando desde un torbellino. Entonces mira, para empezar, mira. Entonces respondió Jehová. Durante los 35 capítulos anteriores, desde Job capítulo número 2, Dios ha estado directamente ausente del relato, de la plática que tenía Job con sus amigos Zofar, Bildad y Elifaz. No leemos nada del rol directo de Dios en consolar, hablar o sostener a Job
en medio de la crisis que él está atravesando. Durante ese tiempo, Job clamaba repetidamente que Dios le hablara. Pero nos damos cuenta en esos 35 capítulos que Dios no lo hizo. Entonces nos damos cuenta en el capítulo número 36 que aparece Eliú. Y Eliú ve la tormenta que se acercaba y habló sobre la presencia de Dios en un fenómeno tan poderoso. Y sin embargo aquí escuchamos al mismo Dios hablarle a Job. Pero esto lo vemos en el capítulo 36 y es por eso que te decía que sí me gustaría que lleves la secuencia con nosotros y que puedas ver los capítulos anteriores que hemos estado viendo. Un segundo punto que vamos a ver en esta primera etapa que vemos en el versículo número 1, cuando dice, Dios ciertamente resolverá esta pelea. Esta pelea que había entre Job y los amigos de Job. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Aquí lo hará a su manera, no a la manera de nosotros. Esto es a la manera de Dios. Muchas veces nosotros queremos arreglar las cosas, creemos que tenemos todo bajo control, creemos que todo está fríamente calculado, cuando simplemente aquí nos damos cuenta cómo Dios toma el control de la situación y cómo Dios ha tenido todo bajo control durante todos estos 35 capítulos que ya habían pasado. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo Job quería que la arreglara probando que él estaba bien y explicando la razón de todas sus aflicciones. Los amigos de Job querían que Dios probara que ellos estaban en lo correcto y que Job reconociera su error. Y si nos damos cuenta, Dios no complace las peticiones de los amigos ni de Job. Significativamente, Dios no respondió evidentemente las preguntas de Job. Y nos damos cuenta cómo Job, en el capítulo número 1, cómo es la manera en la que Dios lo mira. Y lo ve como un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y esto lo hace ver como un hombre perfecto. Y nos damos cuenta que durante 35 capítulos que habíamos leído, ya hemos estado estudiando, nos damos cuenta cómo Job clama al Señor. Cómo cómo Job busca de él para encontrar un consuelo a la situación que él está atravesando. Y no encuentra la respuesta de Dios en todo ese tiempo. ¿Cuántos años o cuántos meses o cuántos días o cuántas horas hayan pasado en esos 35 capítulos? Nosotros no lo sabemos porque la Biblia no lo especifica. Y aquí lo podemos traer a nuestro diario vivir. No sabemos cuánto tiempo has estado tú pasando esa tormenta. No sabemos cuánto tiempo llevas tú en ese proceso. En ese proceso donde a lo mejor has estado clamando a Dios, donde has estado haciéndote preguntas que por qué Dios no toma el control, por qué Dios no responde. Pero ten paciencia porque aquí nos damos cuenta que no es en nuestro tiempo, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y cuando es a la manera de Dios, sabemos de que lo que viene va a ser de bendición. Y cuando decimos que va a ser de bendición, no precisamente hablamos de que va a ser porque viene plata, porque viene dinero. Muchas veces confundimos la palabra bendición y pensamos que bendición refiere solo a lo que es económico. Pero bendición son infinidad de cosas, lo que nos rodea, nuestra familia, el poder despertarnos, el poder tener salud, infinidad de cosas que podríamos enumerar en ese punto. Y como tercer punto nos vamos a dar cuenta de cómo es esto que no parece tener nada que ver el problema principal por qué Job ha sufrido severamente cuando ha hecho todo lo humanamente posible por mantener una buena relación con Dios. El Señor aparentemente no dice nada sobre esto. Y entonces muchas veces nosotros podríamos decir, imagínate cómo tuvo que pasar un proceso tan doloroso Job, sabiendo que era un hombre perfecto,
un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, y nosotros humanamente siendo tan pecadores, teniendo tantas fallas, teniendo tantos problemas, entonces ¿cómo va a ser que Dios va a responder a mis peticiones? ¿Cómo Dios va a traer salida a mi situación si ni siquiera a Job le había respondido durante 35 capítulos? Y muchas veces nosotros, muchas veces nosotros humanamente buscamos las respuestas de una manera inmediata. Queremos tener respuestas en el momentito. Quisiéramos que esto se resolviera como que nosotros tuviéramos una varita mágica y que nosotros al poder decir, Señor, yo quiero que tú traigas la respuesta que yo necesito. ¡Pim! Y que en ese momento venga esa respuesta. Y como no vemos la respuesta inmediata, a veces nos desesperamos, nos frustramos, nos enojamos, nos entristecemos. Cuando debemos de entender que no es en nuestro tiempo. No es a nuestra manera. Mira, aquí nos damos cuenta cómo Dios no respondió inmediatamente ni directamente a los amigos de Job, ni a los ancianos Elifaz, Bildad y Zofar, ni al amigo joven que aparece más adelante que es Eliú. Nos damos cuenta que Dios responde directamente a Job. Esa es la aparición que Dios hace en el capítulo número 38, que es el capítulo que hoy estaremos estudiando. Ahora bien, esto tal vez será porque Job era el único acusado injustamente y aunque estaba equivocado, estaba más cerca de la verdad que cualquiera de los amigos que estaban con él en ese momento. Tal vez esto fue porque Job fue el único del grupo que activamente clamó a Dios y oró durante toda esa dura experiencia que estaba atravesando. Si nos damos cuenta, solo Job habló con Dios. Y ahora es el momento en que Dios hablará con Job. Si nos damos cuenta, Dios cuando hace su aparición acá en el capítulo número 38, no habla precisamente con Zofar, con Bildad, con Elifaz, con Eliú. No los usa a ellos para hablar, sino viene directamente y habla con Job. Y nos damos cuenta que en todos los capítulos anteriores, nos damos cuenta cómo Zofar, Bildad y Elifaz señalaban a Job, lo acusaban, le querían hacer ver que él estaba mal, pero en medio de todo lo que estaba atravesando, Job cuando levantaba su voz, era para buscar respuestas directamente de Dios. Esto es algo bien tremendo y date cuenta otro punto cuando le ponemos un poco más de zoom a ese versículo que estamos viendo que es el versículo número 1. Dice, respondió Jehová a Job desde un torbellino. Ahora bien, mira, Eliú vio una tormenta que se aproximaba y la describió como un ejemplo del poder de Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo número 36. Te invito a que lo puedas hacer en tu casa en el versículo 27 hasta el final. 26 al final. Cuando describió cómo se despejaba la tormenta, probablemente lo mencionó antes de que la tormenta realmente se hubiera despejado. Ahora en esta misma tormenta, Dios le habla a Job. Sin duda alguna se refiere a la tormenta que Eliú vio en Job capítulo 37, en el versículo 15. Ese fragmento del versículo 15 al 24 se refiere a algo conocido o que ya se dio a entender. Repetidamente el torbellino es asociado con la presencia divina. Nos habla de la poderosa e incontrolable naturaleza de Dios. Él es como un tornado que no puede ser poseído, que no puede ser controlado. Si nos damos cuenta en Segunda de Reyes, vemos cómo Dios se llevó a Elías al cielo en un torbellino. En Salmos capítulo 77 nos damos cuenta que la presencia de Dios está en un torbellino.
En Isaías capítulo 66, en Jeremías capítulo 4, en Jeremías capítulo 23, nos damos cuenta que la venida de Dios será como un torbellino. En Ezequiel capítulo número 1 y versículo 4 dice, Dios se apareció a Ezequiel ¿cómo? En un torbellino. Esto es algo bien tremendo, donde se ha repetido en otras ocasiones, y aquí nos damos cuenta que los problemas de Job comenzaron cuando un gran viento mató a sus hijos. Eso lo vimos en el capítulo número 1. El Señor estaba en esa tormenta. Y ahora habla desde la tempestad. Ahora en este momento, en el capítulo número 38, con el cual estamos dando inicio a este versículo, a este estudio, que espero que sea de mucha bendición para tu vida. En la versión NBI, mira lo que dice. Versículo número 1, capítulo número 38 del libro de Job. La versión NBI dice, el Señor le respondió. Oye bien cómo le dice. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Imagínate eso que hoy te pueda decir. El Señor le respondió a Evelyn. El Señor le respondió a Olga. El Señor le respondió a Doris. El Señor le respondió a Gabriel. El Señor le respondió a los que estamos conectados en este momento, conociendo más de Dios. Y mira desde dónde lo hace el Señor, desde la tempestad. Vamos con el siguiente bloque que vamos a estar estudiando. Entonces el siguiente bloque lo haremos del versículo 2 al versículo número 3. Y aquí nos damos cuenta cómo Dios llama a Job a rendir cuentas. Recordemos que todos nosotros vamos a ser llamados a rendir cuentas. Sabemos que vamos a rendir cuentas en un momento cuando estemos delante de la presencia del Señor, pero yo no me aparto de que hay un momento en nuestra vida, en estos momentos que estamos atravesando por circunstancias difíciles, por tormentas dolorosas, por desiertos donde nos sentimos solos, donde nos sentimos que ya no podemos más. Esos momentos son también utilizados para nosotros poder acercarnos a Dios y entregar cuentas, dar cuentas de cómo realmente estamos. Pero muchas veces en esos momentos de frustración, en esos momentos de dolor, en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de depresión, lo único que hacemos es encerrarnos, aislarnos del mundo entero, y lo que hacemos es pelear con Dios. Lo que hacemos es quejarnos con Dios. Lo que hacemos es caer en una rebeldía con Dios. Y déjame decirte que si eso es lo que tú estás haciendo, el proceso no solamente se volverá más difícil, sino el proceso será cada vez más largo. Esto es como cuando Israel fue llevado al desierto. Ya tenían una promesa, ya estaba la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo iban a demorar en llegar? Eso iba a depender del pueblo, pero llegó un momento donde el pueblo de Israel se acomodó. El Señor me está mandando la comida, el Señor me manda desde el cielo ese maná que viene desde allá del cielo, entonces yo estoy tranquilo, yo me acomodo a esa situación. A pesar de que era un desierto, el pueblo se acomodó y tuvieron que pasar 40 años para poder salir de ese proceso y llegar a ver el cumplimiento que tenía ese pueblo. Y a lo mejor tú estás atravesando eso también. Y así como tú lo estás atravesando, a lo mejor yo también lo estoy atravesando. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para poder llegar a ver el cumplimiento de la palabra profética que Dios ha puesto sobre tu vida? Es que los desiertos son necesarios. El sacarte de esa comodidad es necesaria para el Señor, para que tú puedas comprender cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero muchas veces nos acomodamos y nos acostumbramos tanto a que las personas se acercan y vienen y solamente nos dicen: Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes de bien para tu vida. Y nosotros decimos: amén, amén, lo recibo. Pero estamos acomodados en ese desierto. Estamos acomodados en esa situación difícil que estamos atravesando y no nos damos cuenta que estamos siendo procesados para poder ser purificados, y luego de esa purificación, luego de esa tormenta, luego de ese desierto, poder salir con nuevas fuerzas como las del búfalo, como las del águila, y poder salir más empoderados con el poder que Dios ha puesto sobre tu vida. Es algo bien tremendo. Es algo bien tremendo que muchas veces nosotros no le podemos dar la magnitud a esto.
Y muchas veces no comprendemos esto porque las personas que nos rodean no tienen una madurez espiritual y ven la Biblia muchas veces a su propia conveniencia. Muchas veces ven la Biblia solamente para justificar ese acomodamiento que tienen. Y muchas veces hay personas que dicen saber de la Biblia, te dan consejos, tratan de llevarte en un evangelio light, cuando lo único que hacen es hacer más largo tu proceso en ese desierto. Es por eso que yo te invito a que seas tú el que pongas la disposición de tu corazón de querer conocer más de Dios y de esa manera poder sumergirte tú en la palabra del Señor, abrir tu Biblia y darte cuenta de todo lo que hay en esa Biblia, todo lo que hay en ese libro, y de esa manera te puedas dar cuenta cómo el Señor nos habla y nos dirige, y nos damos cuenta cómo la palabra profética que Dios ha puesto sobre ti tiene un punto final, y ese punto final es vida eterna. Ese punto final es bendición para ti, para los tuyos, para ti, para tu casa, para ti, para tu familia, para ti, para lo que emprendas, para ti, para tus negocios, para ti, para tu salud, para ti, para tus hijos. Pero muchas veces no lo entendemos porque solamente leemos Biblia por leer y decimos, oh, ya leí todo un capítulo y lo leí en 15 minutos. Agarro otro capítulo, lo leí en otros 15. Wow, leí 6 capítulos en un día. Y en un año decimos, ya leí toda la Biblia. En medio año ya decimos, leí toda la Biblia. ¿Y de qué te sirve leer toda la Biblia si no has comprendido absolutamente nada de lo que hay en la Biblia? ¿De qué nos sirve comprender la Biblia cuando muchas veces tampoco la ponemos en práctica? Claro, es difícil, no va a ser fácil. Si alguien te dijo, oh no, es que el evangelio lo vas a llevar fácil, no te preocupes, todo va a estar bien, te mintieron. Te mintieron. El evangelio cuesta llevarlo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo, estamos en esta carne. Tenemos sentimientos, los cuales pueden ser afectados, los cuales pueden ser pisoteados, los cuales pueden ser quebrantados. Y hay sentimientos, y esos sentimientos cuando van a ser afectados, va a llegar tristeza a tu vida, van a derramar lágrimas tus ojos. Va a ser difícil, pero tú tienes que entender que eso es algo almático. Nuestro espíritu tiene que estar reconfortado con la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a reconfortarlo? Alimentándonos de la palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Es la Biblia. Pero muchas veces la tenemos empolvada en nuestra casa. Muchas veces la tenemos en un rinconcito en nuestra habitación. Y se nos olvida que tenemos que recurrir a esa palabra. Esa que es palabra viva y eficaz. Palabra de vida. Palabra de aliento. Palabra de corrección. No sé si me estoy dando a entender. Esto es solamente el versículo 2 que estamos iniciando, imagínate. Hay tanto que podemos sacarle a la palabra. Imagínate, llevamos 33 minutos y llevamos solamente 2 versículos. Y es que es lo que te digo, cuando tú le dices al Señor, Señor, yo te entrego este tiempo y quiero que seas tú el que me ayude a entender tu palabra, el que tomes el control de este ambiente, es entonces cuando la presencia del Señor va a habitar tu casa, donde la presencia del Señor te va a visitar, donde el Señor abrirá tu entendimiento, abrirá tu mente, abrirá tu corazón, y la palabra entonces llegará a ti. Entonces nos damos cuenta acá como en el versículo 2 al 3 vamos a ver cómo Dios llama a Job a rendir cuentas. Versión Reina Valera 1960 dice, versículo número 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Versículo número 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Wow, mira, esto es el Señor hablándole a Job. Versión NBI dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Mira qué tremendo cómo el Señor se le aparece en este momento a Job para decirle precisamente esto. Para decirte, te voy a confrontar. Aquí estoy. Tanto querías hablar conmigo, aquí estoy ahora.
Yo te preguntaré y tú me vas a responder. ¿Será que tú estás preparado, estás preparada para tener ese encuentro con el Señor? Que Él se te ponga enfrente y te pueda decir eso y tú puedas tener la solvencia de responder como deberíamos de responder. Esto es algo tremendo. Mira cuando dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Con justa razón podemos preguntarnos a quién le hizo Dios esta pregunta. Podría haber sido dirigida directamente a Eliú, o puede ser que haya sido, porque nos damos cuenta que Eliú fue quien interrumpió la oración que mantenía Job con Dios. Y quien afirmaba hablar de parte de Dios. Y eso lo vimos en el capítulo número 36. Esto ha sido interpretado de diferentes maneras como aplicado a Job. Y otros dicen que esto es aplicado a Eliú. Yo en lo personal me inclino a que esta pregunta la estaba haciendo a Eliú. Recordemos que en ese momento cuando estaban platicando Job, Zofar, Bildad y Elifaz, aparece este muchacho que pues habla de parte de Dios, que es el más joven de todos ellos, llega con una palabra, se supone que muy sabia, muy divina, y nos damos cuenta cómo cuando aparece el Señor acá y hace ese tipo de presentación y de esa manera quiere interrogar a alguien. En lo personal me inclino a que es a Eliú al que está confrontando. Sin embargo, podemos decir que todos los personajes en este drama, en esta circunstancia que ellos tenían, el consejo con palabras sin sabiduría, cada uno de ellos lo tenía, como Zofar, Bildad, Elifaz, Eliú. Ellos hablaron sin conocimiento correcto de lo que habíamos visto de Job en el capítulo número 1, en el capítulo número 2, que es cuando Dios lo presenta como un hombre temeroso, justo, apartado del mal, perfecto. No debemos de pensar que Dios esperaba que supieran lo que no podían. Más bien esperaba que apreciaran que habían aspectos en el asunto conocidos para Dios y desconocidos para el hombre. Eso era como que, hey, momento, aquí se me van a tranquilizar porque ni tú tienes razón, ni tú tienes razón, ni tú. Así que yo ahorita quiero a todos calladitos. Porque ahorita es el momento donde yo me aparezco, donde yo voy a hablar. Entonces vemos también cuando dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Aquí nos damos cuenta cómo Job se había quejado anteriormente de que Dios estaba luchando en su contra. Que Dios le había puesto esa gran prueba a Job. Podríamos decir que Job, sin saberlo, en realidad estaba luchando contra Satanás. Job no sabía que su lucha era contra Satanás. Ahora ciertamente estaba luchando contra Dios y Dios lo retó a ceñir sus lomos como varón. Cuando un hombre actúa como hombre, Dios puede hablar con él y él puede hablar con Dios. Esa es una declaración de dignidad. Ricardo Show, bendiciones, un placer verte por acá en esta transmisión. Bienvenido, mi amado hermano. Luego nos damos cuenta cómo dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y nos damos aquí cuenta que Job había insistido en que Dios le diera respuestas. Yo no sé si a lo mejor tú también has insistido a que Dios te dé respuestas. Yo en lo personal, yo sí he sido terco. Yo sí he sido un hombre que ha estado, Señor, ¿qué pasó con tus respuestas? Señor, ¿qué pasó con lo que dijiste? Señor, ¿para cuándo? Señor, ¿por qué no has obrado? Señor, ¿dónde está tu mano? Lo cuestionamos, nos desesperamos en medio del dolor, en medio de la tristeza, nos desesperamos en medio del desierto, en medio de la tormenta. Quisiéramos que esa tormenta se terminara, quisiéramos darle nosotros las instrucciones a Dios y decirle, Señor, mira, lo que tú tienes que hacer aquí es esto y lo otro. Y necesito que lo hagas de manera urgente. De esa manera actuamos muchas veces y no es una manera que creas que eso va a mover la mano de Dios a tu favor. No va a suceder de esa manera.
Dios volteó el asunto acá y le dijo a Job, antes de que respondiera sus preguntas, Job tenía algunas que responder delante de Dios. Ay, esto está tremendo. Imagínate, antes de que Dios responda lo que tú le has pedido, tú le vas a responder algo al Señor. ¿Estás preparado para responderle al Señor? ¿O te vas a quedar titubeando, te vas a quedar tartamudo cuando Él te haga la pregunta y te quedes, te dije que esperaras. Sí he estado esperando. ¿Seguro que has esperado? Bueno, un poco. Te dije que tuvieras paciencia. ¿Has sido paciente? Hay muchas preguntas que el Señor te puede hacer en medio de esa desesperación, en medio de ese dolor. Las preguntas que Dios tenía para Job eran simplemente imposibles de responder y llevaba la intención de mostrarle a Job que realmente no tenía la solvencia para demandar respuestas de Dios. Sin embargo, ver esta aparición de Dios a Job solo como una reprensión grave en su error. Dios ahora se ha aparecido a Job. La mayor agonía que Job tenía o sentía era de que Dios lo había abandonado. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida has pensado que Dios se ha olvidado de ti, que Dios te ha abandonado. Yo como testimonio propio hoy te puedo decir que yo sí he experimentado eso. Llegó un momento que en medio de toda mi desesperación, en medio de mi frustración, en medio de mi dolor, en medio de ver todo de cabeza, llegó un momento donde me encerré en mi carro y dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si tú me lo dijiste? ¿Qué pasó si tú fuiste el que habló? ¿Acaso yo la voz que escuché entonces no fue la tuya? Si yo estoy seguro de que la forma en la que tú me hablaste es en la forma que me has utilizado para darle palabra a otras personas. Y yo he visto que la palabra que ha sido impartida a otras personas ha sido respaldada por ti. He sabido que han sido palabras certeras porque tú has estado en el asunto y ha sido de parte tuya. Y yo ahora me moví conforme a lo que yo iba escuchando de ti porque no te quise fallar. Porque no quise sufrir, porque no quise llegar a un momento de dolor, de frustración. Y mírame ahora cómo estoy. Hundido en este sufrimiento, en este dolor, en esta depresión, en esta tristeza, en esta agonía de todo lo difícil que estoy viviendo. Me dicen una cosa de parte tuya cuando mi realidad está de cabeza. ¿Cómo puede ser cierto entonces? Entonces, ¿qué voz estaba escuchando yo? ¿Por qué si estás viendo lo que yo estoy atravesando, por qué no metes tu mano poderosa si tú tienes la capacidad de hacerlo en este preciso momento? Tú tienes la capacidad de hacerlo en este preciso momento y que en este preciso momento se acabe todo mi dolor, que se acabe toda la tormenta que estoy atravesando y que todo dé un giro de 360 grados y yo hoy pueda sonreír. Pero estoy acá llorando, estoy acá triste, estoy acá con dolor en mi corazón. ¿Y qué pasa que tú no respondes? ¿Acaso te has olvidado de mí? ¿Eso es lo que pasa, que te olvidaste de mí? Yo lo he pasado. Yo lo he pasado. Y yo me consideraba un siervo, yo me consideraba un ministro del Señor. Yo me consideraba alguien que estaba siendo utilizado por Dios. Y en medio de todo eso llegó el momento de dolor, llegó el momento de frustración, llegó el golpe. Y tirado en el suelo, esa fue mi actitud. ¿Qué pasó, Señor? ¿Y lo que yo he hecho? ¿A quién escuché entonces? ¿No te estaba escuchando a ti entonces anteriormente? Entonces yo hablaba, ¿por qué? ¿Por qué hablaba? ¿Hablaba por emoción? ¿Hablaba por instinto? ¿O realmente era tu voz la que yo estaba escuchando? ¿Por qué ahorita tú no respondes entonces? ¿Dónde es que tú estás? Empecé a caer en esa rebeldía con el Señor. Empecé a reclamarle a Dios.
a hacerle preguntas, a cuestionarlo. Pero ¿qué pasaría si Dios me cuestionara a mí? ¿Será que yo hubiera tenido la solvencia para tener las respuestas en la punta de la lengua para dárselas al mismo Dios? Pero la misericordia de Dios es tan grande que todavía nos dice: hijo, estás enojado. Te dejo un momento para que tú te relajes, para que respires, para que puedas ver tu situación de otra manera como yo la veo, porque tú no la puedes ver como yo la veo. Tú no sabes los planes que yo tengo para ti. Los planes que yo tengo para ti son de bien y no son de mal. Te dije que tuvieras paciencia y vas a tener que ser paciente, porque no es en tu tiempo sino en el mío. Yo inicié la obra y yo la terminaré y la perfeccionaré. Pero nosotros queremos todo inmediatamente, nosotros nos aceleramos, nosotros nos turbamos. El enemigo empieza a ponerte dardos en tu mente de que no, el Señor ya se olvidó de ti. No, tú no eres merecedor porque tú le has fallado, le fallas una y otra vez al Señor y ahora fácil quieres venir y darle instrucciones a Dios para que obre a tu favor cuando tú has sido un pecador, cuando tú caíste, cuando tú estuviste en lo más bajo y ahora quieres que Dios te responda como que fueras un hombre perfecto. Cuando aquí nos damos cuenta que en 35 capítulos anteriores Dios no le había respondido a Job, y sabiendo que Job para Dios era un siervo amado, sabiendo que Dios lo tenía como un hombre perfecto, como un hombre temeroso del mal, como un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Y aún así Dios no le respondió durante 35 capítulos, que yo no sé en tiempo cuánto puede hacer ese tiempo. Y a lo mejor a ti no te ha respondido en estas semanas, no te ha respondido en estos días y estás peleando con Dios porque no te respondió, porque no trajo respuesta a lo que tú estabas pidiendo. A mí me pasó. Te lo digo como testimonio propio. Hermano Hugo, ¿y eso cómo se siente? ¿Eso es difícil? Es muy difícil, mi amado hermano. Yo no quisiera que alguien más lo experimente, que alguien más lo pase. Y es por ello que hoy entiendo de que todo lo que nos pasa obra para bien, porque si yo no hubiera atravesado esos procesos, yo hoy no tuviera la solvencia para poder testificarte a ti de los procesos difíciles que son de estar firme en las cosas de Dios. Es difícil, pero no es imposible. Porque el mismo Espíritu Santo que está contigo, el mismo Espíritu de Dios, es el que te va a dar la fuerza, la fortaleza para levantarte y salir adelante. Días en los cuales no quería ni levantarme de mi cama para ni siquiera ir al trabajo. Hoy mejor voy a llamar y voy a decir que me siento mal porque ya estoy harto de esta situación. Mi corazón está triste. Mis sentimientos están alborotados y estoy mal. Entonces no voy a ir al trabajo, no voy a dar estudio bíblico, no voy a leer la Biblia, no voy a orar. Hoy solo quiero estar acostado en mi cama y no quiero saber más nada. Cayendo en una depresión, sumergiéndose en una depresión, la cual nosotros mismos le abrimos la puerta y le decimos: depresión, ¿cómo estás? Estás tan cerca de mí. ¿Quieres pasar? Bienvenida, pasa adelante, aquí hay lugar para ti. Y cuando nos damos cuenta, estamos sumergidos en esa depresión. Cuando nosotros humanamente tal vez no nos podemos dar cuenta, pero espiritualmente tenemos algo superpoderoso que es el Espíritu Santo de Dios, que viene y te dice: hijo, tú vas mal, hijo, detente, hijo, vas a sufrir, detente, lleva las cosas despacio. Dobla rodillas. Mantén esa comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Porque en ese desierto vas a necesitar una fuerza que no es una fuerza natural. Es una fuerza divina la que tú vas a necesitar para salir de ese desierto, para salir de ese proceso. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que necesitamos de Dios, que necesitamos entregarle nuestra vida, nuestro tiempo, que necesitamos poner todo en sus manos. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. La relación con tu novio está bien, ponla en las manos del Señor.
La relación en tu matrimonio, ponlo en las manos del Señor. Tu nuevo negocio, ponlo en las manos del Señor. Tu economía, ponlo en las manos del Señor. Tu salud, ponla en las manos del Señor. Tus pensamientos, ponlo en las manos del Señor. Tus sentimientos, ponlos en las manos de Dios. Tus sueños, ponlo en las manos de Dios. En las manos de Dios es donde estarán seguros. Pero si tú vas a poner tus sueños en tu pareja, te puede fallar y vas a salir muy lastimado. Pero si tú tus negocios los pones en tus manos, puedes fracasar y tal vez no te levantes de ese fracaso. Es por eso que nosotros tenemos que buscar de Dios. Vamos a dar continuidad porque si nos estamos deteniendo bastante. Vamos a estudiar el siguiente bloque. El siguiente bloque lo vamos a estudiar del versículo número 4 al versículo número 7. Aquí nos damos cuenta cómo Dios cuestiona a Job acerca de lo que no sabe. Versículo 4 al 7. Reina Valera, capítulo número 38. Del 4 al 7 dice de la siguiente manera. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Mira qué nivel de pregunta la que Jehová le hace. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Vemos como científicos quieren darle cierta afirmación a que se creó de esto, de aquí, de aquello, de U, de A, de muchas cosas, cuando sabemos que han sido puras teorías que el día de mañana son desbaratadas por una nueva teología, por una nueva teoría, y pues nos damos cuenta cómo entonces la creencia que ya habían impartido estos científicos queda simplemente sin fundamento. Y es que así es la ciencia. Pero la palabra de Dios es totalmente diferente. Mira la pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, cuando alababan todas las estrellas y se regocijaban todos los hijos de Dios. Imagínate a qué tiempo se está refiriendo cuando las mismas estrellas alababan, cuando las mismas estrellas cantaban. Lo vemos en la versión NBI, versículo número 4 al versículo número 7, dice de la siguiente manera. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Tú crees que podía tener la sabiduría Sofar, Bildad, Elifaz, Eliú, Job en ese momento para poder dar respuesta a algo de ese nivel? Mientras que ellos estaban discutiendo por puras cosas sencillas. Nos damos cuenta cómo Sofar, Bildad y Elifaz estaban señalando a Job por un pasado, a lo mejor un pasado que simplemente estos amigos solamente se lo imaginaban. Ni siquiera era una realidad de lo que Job había vivido, y es por eso que Job se mantenía en su postura. Es por eso que Job se mantenía firme con lo que él decía. Y es por eso que Job clamaba tanto a Dios en esa desesperación de sentirse señalado, de sentirse acusado. Y en esos mismos momentos Job decía, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste de mí o qué? Mira cómo estoy acá acorralado. Y no hay manera de que yo vea tu mano, no hay manera que yo vea tu respuesta. ¿Qué pasa contigo que no apareces cuando más te necesito? ¿Tú te imaginas la desesperación que tenía Job en ese momento? No solamente había perdido a sus 10 hijos,
No solamente había perdido todo su ganado, no solamente había perdido a toda su familia, había perdido su salud también. Job estaba tocando fondo y en esa desesperación doblaba rodillas y hablaba con Dios mientras la misma gente que eran sus amigos llegaban a señalarlo. No llegaron a consolarlo, a decirle: Job, sentimos mucho lo que pasas, sentimos mucho que hayas perdido a tus 10 hijos. Lo siento mucho, hermano. Yo estoy contigo en la buena. Ten paciencia. Yo te vengo a traer palabra de confortación para que tú levantes tu cara, para que tú te sientas bien. No te preocupes, no estás solo. Yo soy tu amigo. Vengo con Zofar y Bildad y mira, nosotros te vamos a ayudar. Perdiste tu ganado, no te preocupes, yo te voy a regalar 2 vaquitas. Mira, Zofar te va a regalar 2 ovejitas. Mira, Bildad te va a regalar 2 bueyes. ¿Será que a eso llegaron los amigos? Llegaron precisamente a decirle: Job, te está pasando lo que estás pasando porque hay pecado en ti, porque eres un pecador. Imagínate qué pecado habrás hecho para que Dios quite de esta tierra a tus 10 hijos. Eso fue lo que llegaron a hacer sus cercanos. ¿No te ha pasado a ti que tus cercanos también vienen y te acusan, vienen y te señalan? ¿Vienen y te ponen el pie todavía encima cuando tú estás abajo? ¿O será que han llegado a darte una mano para que te levantes? Ven que estás con la soga en el cuello y lo que hacen es llegar y tirar de esa soga para que apriete más todavía. Eso es lo que vivimos en este mundo. Eso es lo que muchas veces nosotros vivimos con las personas que nos rodean. A veces hasta con la misma familia. Y es por eso que debes de entender que los procesos que nosotros pasamos en la vida son para nosotros recoger lo mejor de lo que está pasando, aunque lo que tú estás viendo en este momento esté totalmente de cabeza. A lo mejor te han dicho: vas a estar bien, vas a ser bendecida, pero ¿qué pasa si de repente ves que todo se está cayendo, todo se está derrumbando? Ahora te enteras de cosas que no sabías. Ahora te encuentras de frente con la situación, con el enemigo, con el gigante que tienes enfrente. Y cuando lo ves enfrente dices: wow, esto está tremendo. ¿Qué voy a hacer yo ante este gigante si yo no tengo fuerza? Yo vengo cansado de todo este proceso. Yo vengo cansado de este desierto. Vengo cansado de tanta lucha, de tanto año. Y hoy se me presenta este gigante cuando yo ya no tengo fuerzas. Y además de eso, toda la gente lo que hace es señalarme, criticarme, juzgarme y ponerme el pie encima. ¿Será que vas a tener la fuerza para levantarte? ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Vas a caer en depresión o te vas a tomar de la mano de Dios? ¿Vas a buscar de Dios o vas a ponerte en rebeldía con el Señor? ¿Qué es lo que vas a hacer? No puedes ponerte en rebeldía con Dios. Te lo repito, el mismo Job, siendo un hombre perfecto ante los ojos de Dios, pasaron 35 capítulos para que el Señor le pudiera responder. 35 capítulos. Job perdió a sus 10 hijos y en ese momento no hubo respuesta de Dios. Job perdió sus negocios y en ese momento no hubo respuesta de Dios. Job perdió a su esposa y no hubo respuesta de Dios. Job perdió a toda su familia y no hubo respuesta de Dios. ¿Y Job será que estaba quejándose? ¿Será que Job estaba llorando? ¿Será que Job estaba deprimido? ¿Será que Job estaba peleando con Dios? Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y en medio de todo eso, Job todavía buscaba al Señor. Todavía lo buscaba, todavía lo adoraba, todavía lo alababa. En medio de toda esa situación que estaba pasando, y nosotros muchas veces nos topamos con una piedra tan insignificante, tan pequeña, y caemos en depresión, pasamos días enteros llorando, no nos queremos levantar, no queremos ir a trabajar, nos sentimos derrotados, nos sentimos pisoteados, nos sentimos la peor cosa que pueda tener este mundo, y nos quedamos tirados en el suelo y empezamos a pelear con el Señor. Cuando tenemos que entender que no son nuestros tiempos, son los tiempos del Señor.
Y por difícil y duro que sea, tienes que entender que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. No trates de acelerarlos porque te va a doler. No trates de acelerarlos porque te va a costar. No trates de acelerarlos porque te vas a perder. Tienes que entender que a Dios no se le ha salido nada de control. Dios tiene todo bajo control. Y si estás en medio de la tormenta, si estás en medio del desierto, si estás en medio del dolor, Dios es el que levantará, el que te dará esas fuerzas, el que te sacará de ese proceso. Pero ten paciencia y confía en Dios. Ten paciencia, confía en Dios. Es el tiempo de Dios, no el de nosotros. 35 capítulos pasaron para que le respondiera Job. Si eso lo tradujéramos a tiempo, yo no sé cuánto tiempo pueda ser. Pueda que haya sido un año, pueda que haya sido un mes, pueda que haya sido una semana, yo no sé cuánto tiempo haya sido. Pero si a Job costó que Dios le respondiera porque era necesario que pasara todo ese proceso, ¿quiénes somos nosotros para que nos responda inmediatamente, que es cuando nosotros lo queremos? ¿Quiénes somos para pelear con Dios y decirle, ¿por qué me estás permitiendo esto a mí? Mis planes no eran estos. Yo quería tener algo a lo bien, algo de bendición. Y hoy en día está todo de cabeza. Hoy en día se está derrumbando mi matrimonio. Hoy en día tengo un hijo enfermo, tengo una hija enferma. Hoy en día estoy mal de mi salud. Perdí un negocio, perdí un dinero, tengo una deuda. ¿Qué es lo que estás pasando? Solamente tú lo sabes. Tú y Dios. Pero yo te invito a que en medio de esa frustración, en medio de ese dolor, puedas entender que Dios tiene todo bajo control. No se le ha salido nada de control. Vamos a continuar, amados hermanos y hermanas. Te recuerdo, estamos estudiando el capítulo número 38 del libro de Job. Algo súper poderoso. Nos damos cuenta cómo Dios se aparece acá a hacer preguntas precisamente en medio de toda esta situación que estaban atravesando. Vamos con el siguiente bloque. Lo vamos a estudiar del versículo número 8 al versículo número 11. Y acá vemos algo cuando Dios dice, ¿conoces los límites del océano? Del versículo 8 al número 11, versión Reina Valera, dice de la siguiente manera. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, yo establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. ¿Y ahí parará el orgullo de tus olas? Imagínate que el mismo Señor le pone un límite al mismo océano. Versión NBI dice de la siguiente manera. Versículo número 8 al versículo número 11. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? Mira qué preguntas las que Dios estaba haciendo cuando se le aparece a Bildad, a Job en este momento y hace este tipo de preguntas. Si te das cuenta cuando dice quién encerró con puertas el mar cuando éste se derramaba. Este es probablemente una referencia a la obra de Dios en el segundo día de la creación, que lo vemos en Génesis capítulo 1 y versículo número 6, cuando Dios dividió las aguas y separó la tierra del mar. Job no se encontraba cerca cuando Dios hizo esto, y por lo tanto no tenía ni idea de cómo fue hecho. ¿Sí logras entender ahora un poco más el tipo de preguntas que acá Dios le hace a Job? A lo mejor no lo comprenderías si no has estudiado o no has visto el libro de Génesis, pero acá ya nos damos otra idea de cómo es esta situación.
Vemos el otro punto cuando dice, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Job no tenía conocimiento de cómo Dios pone los límites al propio océano, al propio mar. Sabía que tales límites existían, pero no puede explicar exactamente cómo es o por qué fueron puestos. Vamos con el siguiente punto, lo vemos del versículo número 12 al versículo número 18. Esto es en la versión Reina Valera 1960 y dice de la siguiente manera. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Imagínate el tipo de preguntas que aquí Dios le hace. ¿Tendremos nosotros idea de cómo responder algo así? Mira cómo lo dice la versión NBI. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿O le has hecho saber a la aurora su lugar? Para que tomen la tierra por sus extremos y sacudan de ella a los malvados. La tierra adquiere forma como arcilla bajo un sello. Resaltan sus rasgos como los de un vestido. Los malvados son privados de su luz y es quebrantado su altanero brazo. ¿Has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. Este es tu tiempo entonces de responder. Este es el tiempo de que tú realmente pongas a prueba entonces la maravilla de Dios si es que lo sabes. Cuando dice, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? Esta pregunta que hizo Dios simplemente es maravillosa. Job, ¿has hecho tú que llegue la mañana por lo menos una vez en todos los días de tu vida? ¿Es algo que tú puedes hacer? Evelyn, ¿le has dicho tú a una estrella, muévete de aquí y te pones allá por favor, y será que la estrella se ha movido? Hermana Lili, ¿será que nosotros le hemos dicho al mar, hey, hola, quiero que salgas y que llegues de aquí hasta 5 kilómetros allá y en ese momento eso pase? No. Simplemente nosotros no sabemos ni cómo es que sucede todo eso. Cuando dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Job probablemente ni siquiera sabía que habían fuentes en el mar. A lo mejor tú ni siquiera lo sabías. Yo me sorprendí cuando por primera vez encontré en internet que en el océano, imagínate esto, dentro del océano hay ríos. ¿Puedes creer eso? Entre el océano hay lagunas. ¡Qué tremendo esto! Mira, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Ciertamente no conocía cosas ocultas Job en ese momento, como las puertas de la muerte o los fines de la tierra. Estudiamos el siguiente bloque, vamos acelerándonos un poquito, 1 hora con 10 minutos llevamos ya, wow, poderoso el tiempo se nos va. Versículo número 19 al 24, vamos a leerlo entonces, versión Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo?
que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Versión NBI dice de la siguiente manera. Versículo número 19 al versículo número 24. Y dice así, versión NBI. ¿Qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes acaso llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino a sus moradas? ¿Con toda seguridad lo sabes? Pues para entonces tú ya habías nacido. Son tantos los años que has vivido. ¿Has llegado a visitar los depósitos de nieve de granizo que guardo para tiempos azarosos cuando se libran guerras y batallas? ¿Qué camino lleva a donde la luz se dispersa o a donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? Fue como si Dios le preguntara a Job, ¿sabes de dónde viene la luz? ¿Conoces la naturaleza y la fuente de la luz? ¿Será que Job sabía responder eso? ¿Será que Elifaz, Bildad, Eliú podía responder eso en ese momento? No, no lo podían responder. Y todavía viene el Señor y le dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Tal vez Job era tan viejo y tan sabio que efectivamente sabía estas cosas. Si este fuera el caso, Dios invitaba a Job a hablar en cualquier momento. El granizo. El granizo es frecuentemente encontrado como una herramienta de juicio contra los enemigos de Dios. Esto lo vemos en Egipto cuando fue utilizado contra Egipto en Éxodo capítulo 9. Los canaanitas lo vemos también en Josué capítulo número 10. El apóstata Israel lo vemos en Isaías capítulo número 28 cuando habla de Gog y Magog en Ezequiel capítulo 38. Lo vemos también en la gran tribulación en capítulo 16 de Apocalipsis. Ahí nos damos cuenta la referencia que tiene el granizo. Aquí se supone que Dios lo tiene almacenado en sus tesoros, porque habla de que eso lo tiene guardado para guerras que vienen. Eso te invito a que lo leas, capítulo número 16 de Apocalipsis. El Señor piensa sobre la nieve. Lo da a entender como si fuera un oro. Y eran cosas que Job, a pesar de ser sabio y de que tuviera todo lo que tenía, él no sabía ni tenía idea de todo esto. Pero nos damos cuenta que en el momento que Job viene y le dice, Dios, ¿acaso te has olvidado de mí? Llega un momento donde como que Dios se llegó a cansar de todo lo que estaba sucediendo en esta contienda que había entre Job y los amigos. Recordemos que en todos estos 37 capítulos Dios no había hablado en ningún momento. Hablando del capítulo número 2 al 37, Dios no había hablado. Ni porque Job estaba clamando, ni porque Sofar, Bildad y Elifaz lo estaban acusando, y aparece Eliú que llega a hablar de parte de Dios, pero nos damos cuenta que Dios no había aparecido en ningún momento. Hasta el capítulo 38 hace su aparición, y llega precisamente a confrontarlos. Vemos entonces el capítulo número 25 al capítulo número 30. Aquí habla un poco el Señor acerca de lo que son la naturaleza, si entiende la naturaleza, la lluvia, sus efectos. Lo vamos a ver del 25 al número 30, versión Reina Valera. Dice, ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar de la tierra hierba? ¿Tienen la lluvia padre? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío?
¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Ahí hay mucho que podríamos cortar, mucha tela que cortar. Cuando habla de la faz del abismo, podríamos tocar temas escatológicos, donde habla que se congela, tiene cierta referencia a lo que se vive en estos tiempos, la faz del abismo, que se congele. Entran muchos temas escatológicos que tendríamos que profundizar, pero pues no es un estudio escatológico el que estamos viendo el día de hoy, así que no quiero profundizar tanto en ello. Versículo número 25 al 30 en versión NBI, mira cómo lo dice. ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales? ¿Y quién le da paso a las tormentas? Para regar regiones despobladas, desiertos donde nadie vive, para saciar la sed del yermo desolado y hacer que de él brote la hierba. ¿Acaso la lluvia tiene padre? ¿Ha engendrado alguien las gotas del rocío? ¿De qué vientre nace el hielo? ¿Quién da a la luz la escarcha de los cielos? Las aguas se endurecen como rocas y la faz del mar profundo se congela. Tremendo. Preguntas que solamente Dios tiene las respuestas. Vemos el siguiente bloque. No quiero profundizar eso por lo mismo que te digo, que es un tema un poco diferente a lo que estamos viendo. Versículo 31 al versículo 33. Aquí habla precisamente de la naturaleza de las constelaciones. Vamos a verlo. Versículo 31 al 33. Voy a avanzar un poquito rápido acá para que me pueda seguir el hilo. Dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¡Qué exagerado! ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Versión NBI dice: ¿acaso puedes atar los lazos de las Pleiades o desatar las cuerdas que sujetan al Orión? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes girar a la Osa Mayor y a la Menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? Otro punto que podríamos profundizar demasiado cuando se refiere a las constelaciones, cosas que podemos ver como señales en los últimos tiempos, las lunas, otro punto muy escatológico. Vemos el siguiente bloque, versículo 34 al 38. Aquí le hace preguntas sobre la naturaleza de las nubes y el clima y la mente humana. Imagínate todas las preguntas que Dios le estaba haciendo aquí en este momento a cual sea de estos personajes, como bien lo decimos. Algunos asimilan que estas son preguntas que le está haciendo a Job, otros dicen que estas preguntas son para para Eliú. Ahora bien, dice esto, versículo 34 al 38. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra la muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos: henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Seguimos hablando de pura naturaleza, de puras cuestiones que el Señor hace preguntas muy, muy a otro nivel, cosa que la mente humana pues definitivamente no lo puede responder. Tenemos también el capítulo, en el versículo 39 al 41, habla y refiere acerca de si entiende el dominio del reino animal. Te voy a leer los versículos, no los vamos a profundizar, pero sí los vamos a leer. Versículo 39 al 41 dice: ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncitos? Cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar, ¿quién preparará al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida.
Bueno, vamos a darle un poco de lectura a esto. Mira, cuando dice cazarás tú la presa para el león, en su discurso a Job, Dios se movió de la distante expansión de las constelaciones, de las nubes, de los mares, de la mente humana, del corazón, del espíritu. Habla de muchas cosas y termina con haciendo referencia con el reino animal. Job ni siquiera podía hacer nada de todo esto. Por lo tanto, era presuntuoso para él demandar respuestas a Dios en la manera que Dios le hace este tipo de preguntas. La opción es de alguna manera aleatoria. Le hace preguntas variadas. Como si Jehová estuviera diciendo, aquí hay algunos especimentos de todas mis criaturas. Grandes, pequeñas, alabadas y no valoradas, salvajes, domésticas. Pero todo simplemente está bajo mi control. Todo yo lo creé, todo yo lo hice. Entonces, ¿tú por qué quieres con tu sabiduría hacer referencia a cosas que han estado pasando en el proceso de Job? Es por eso que yo ahí le doy mi voto a que todo este capítulo y toda esta aparición que el Señor hace no es precisamente para hablar con Job, sino con Eliú. Eliú, ese personaje que se apareció en el capítulo número 36 y llega a hablar de parte de Dios. Y lo hace ver como que él tiene una sabiduría a otro nivel, haciendo de menos la sabiduría que en su momento tenía Sofar, Bildad y Elifaz y el siervo Job. Y nos damos cuenta cómo le viene a dar ese giro a todo eso y de repente viene el Señor, se le aparece en medio de un torbellino y le hace este tipo de preguntas. ¿Te has preguntado tú cómo es que surge que aparece el sol a cierta hora y se oculta a cierta hora? Lleva una dirección, la luna lleva un giro. Independientemente de todo lo que pasa, ¿será que nosotros tenemos la capacidad humana para comprenderlo, para saberlo? Para saber esa creación. No, no tenemos ni la más mínima idea. Entonces, ¿por qué queremos nosotros dizque entender cómo Dios va a obrar en nuestros procesos, en nuestros desiertos? ¿Cómo queremos darle nosotros instrucción a Dios para que Él obre en nuestro momento, en nuestro tiempo? Eso no se va a poder, mi amado hermano y mi amada hermana. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que disponer nuestro corazón en medio de la tormenta, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio de la desesperación, en medio de la frustración, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la agonía, en medio del dolor, en medio del quebranto. Ahí tenemos que disponer nuestro corazón a Dios y entender que todo está bajo su control. En nuestras propias fuerzas solamente haremos más grande ese agujero en el que muchas veces nos encontramos. Señor, mi situación está de cabeza. Ok, relájate, tranquilo, yo tengo todo bajo control. Tú lo ves de cabeza, yo sé por qué lo tengo de cabeza y te me vas relajando. Bájale. No me hables de esa manera, hijo. Relájate. Yo sé por qué lo tengo de esa manera. Yo sé lo que estoy haciendo en medio de todo esto. Es necesario que tú lo pases. Es necesario que tú lo vivas en carne propia. Porque grandes cosas vienen al salir de esto. ¿Cuándo quieres salir tú de eso? ¿Vas a ser como Israel, 40 años en el desierto? Yo creo que no quisieras pasar tanto tiempo en un proceso. Entonces dispón tu corazón al Señor. Abre tu corazón al Señor. Da gracias al Señor por el desierto que estás atravesando. Da gracias por el trato que Dios está teniendo contigo y con los tuyos. Da gracias al Señor por el dolor que tiene tu corazón en este momento. Da gracias al Señor por la plata que perdiste en un mal negocio. Da gracias al Señor si te despidieron.
Da gracias al Señor si sientes un dolor, porque por algo está llegando. Ay, hermano Hugo, ¿cómo así? Que voy a dar gracias por una enfermedad que tengo. Da gracias porque la tienes. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando Dios te dé la sanidad, ahí tú te vas a dar cuenta que era necesaria que esa enfermedad llegara a ti para poder experimentar un milagro de sanidad en tu vida. Es necesario el proceso, es necesario el dolor. A veces es necesario. Todo va a depender cómo tú actúes en medio de ese desierto, cómo es que tú te vas a proteger en medio de esa tormenta. ¿Será que en medio de esa tormenta vas a buscar una antena de aluminio y te vas a ir a refugiar en medio de esa antena de aluminio? ¿O será que en medio de esa tempestad vas a doblar rodillas y vas a decir, Señor, aquí estoy? Ayúdame en esta tormenta porque yo ya no puedo más. Dame la salida a esta situación porque ya no tengo las fuerzas. Yo necesito de tus fuerzas. ¿O será que vas a salir con esa rebeldía diciendo yo puedo solo, yo lo puedo hacer, yo tengo la fuerza, yo tengo la sabiduría, si yo conozco la Biblia, yo sé lo que tengo que hacer, tranquilo, no pasa nada? ¿Será que esa va a ser la actitud? Es necesario que entendamos que los procesos son necesarios para que nosotros podamos ser pasados a otro nivel. En ese proceso Dios te está purificando. Tienes que entender que es necesario ser purificado. El vino nuevo solamente puede estar en odres nuevos, porque si no se descompone, se arruina. Una poca levadura aleuda toda la masa. Es por eso que es necesario que entiendas que este tiempo de tormenta, este tiempo de proceso doloroso que estás atravesando, es para purificarte. Purifícate. Purifícate. Y tú verás cómo tu proceso empezará a tornarse diferente. Y verás cómo el Señor te empezará a dar nuevas fuerzas. Y verás cómo alzarás tu vuelo. Y verás la mano del Señor obrar en medio de ese desierto, en medio de ese dolor. Vamos a dar por terminado este capítulo número 38 del libro de Job. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para mi vida ha sido de mucha bendición. Entiendo que el proceso es necesario. Hoy entiendo y confirmo que Dios tiene todo bajo control y que antes de yo hacerle una pregunta a Dios, debo de saber si estoy preparado para responderle yo al Señor si Él me hiciera una pregunta. No soy nadie para decirle al Señor qué haga en mi vida. Declaro que todo va a estar bien. ¿Quién soy yo para estar declarando? Señor, te pido misericordia en medio de mi proceso. Señor, te pido misericordia porque yo no soy nada. Si tú no me das la fuerza, si tú no me ayudas, yo no soy nada. Tengo un corazón humilde. No nos dejemos llevar solamente por las modas de muchas corrientes evangélicas que hoy en día han surgido. Cierto, tenemos autoridad como hijos del Señor. Pero recuerda que un corazón humilde el Señor jamás lo rechaza. Pon humildad en tu corazón. Abre tu corazón al Señor. Y verás cómo todo será diferente. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Padre amado, por este tiempo que nos has permitido transmitir, por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra, compartir la enseñanza del libro de Job. Gracias, Padre bendito, porque sé que en medio de nuestra angustia, de nuestro dolor, de nuestros quehaceres, hemos impartido este mensaje y sabemos que tú has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón. Te pido que esta palabra sea sellada por tu Santo Espíritu y que se vuelva rema a nuestra vida y que lo podamos aplicar a nuestro diario vivir y que no solamente entre por un oído y salga por otro.
Te pido, Cristo Jesús, que esta palabra quede en nuestro corazón como una semilla y que pueda ser germinada en el tiempo que tú lo quieras y que podamos ver los frutos de bendición que trae tu palabra, Señor bendito. Te pido por esas personas que están viendo esta transmisión, que están viendo este video, que están siendo sometidos a procesos dolorosos, difíciles. Yo no sé si sea de enfermedad, yo no sé si sean económicos, yo no sé si sea de deudas, yo no sé si sean de matrimonios, yo no sé qué tipo de procesos estén pasando, pero tú los conoces, Señor bendito, y te pido que tú des la fuerza para que podamos salir adelante y que podamos entender, Señor, que solamente doblando nuestras rodillas podemos ganar esas batallas, Padre bendito. La fuerza que nosotros recibiremos es de rodillas y con manos levantadas, adorando tu santo nombre y exaltándote a ti, Señor de señores y Rey de reyes. Sé que es difícil doblar rodillas en medio del dolor, pero es lo que debemos hacer. Es ahí donde vamos a encontrar la victoria, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor bendito. Y todo enemigo que se haya levantado en nuestra contra, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que seas tú el que derribe esos gigantes que nos están atormentando, que nos están quitando la tranquilidad, que nos están quitando la paz y a lo mejor ni nos dejan dormir. Te pido en el nombre de Cristo Jesús y por tu sangre poderosa que tiene poder, que traigas libertad a los cautivos, que traigas sanidad a los enfermos, que traigas provisión a los necesitados. Que abras los ojos espirituales de los que tienen esas vendas y no pueden ver la situación como es, Padre bendito. Que abras la boca de esas personas que el enemigo ha enmudecido, Padre bendito. Que abras esos oídos espirituales de quienes no pueden escuchar tu palabra, Padre bendito. En el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús, yo sé que tú estás obrando de una manera sobrenatural, donde nosotros no podemos comprenderlo, pero los resultados los veremos porque nuestra confianza la ponemos en ti, Señor bendito. En el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús, te entregamos nuestra vida, te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que Dios les bendiga grande y poderosamente. Para mí ha sido un privilegio haber compartido contigo esta hora y 32 minutos. 1 hora y 32 minutos de este estudio. Gracias por haberme acompañado. Espero haya sido una palabra de bendición para tu vida. Te espero para el próximo capítulo, Job capítulo número 39. Estamos a unos cuantos capítulos de terminar este estudio. Así que espero haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Tu hermano en Cristo, Hugo Salazar. Bendiciones.